Maro esperaba en el andén de la estación, como cada mañana. Sin pensarlo, su mano buscó el bolsillo. El brillo azul del teléfono inundó su... Solo quería llenar el silencio con el ruido de otros mundos que no eran el suyo. El dedo índice de Maro se movía rítmicamente. Desplazar, deslizar, detenerse un segundo, deslizar de nuevo. Imágenes de escenas ajenas, noticias urgentes que se olvidan en un minuto y anuncios de cosas que no necesitaba desfilaban ante sus ojos. Sentía que su mente era un colador intentando retener agua. El tiempo no pasaba, se evaporaba en ráfagas de dopamina barata que lo dejaban más cansado que antes de despertar. A su lado se sentó Silas. A diferencia de Maro, Silas no buscó nada en los bolsillos. Simplemente suspiró, acomodó su abrigo y observó las vías con una serenidad que a Maro le pareció casi provocadora. Silas no parecía tener prisa por huir del presente. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela, de la que asomaba la esquina de un objeto sólido y real. Silas sacó de su bolsa un cuaderno de tapas gastadas y un lápiz de madera. Con una parsimonia envidiable, comenzó a trazar líneas. No eran dibujos complejos, sino formas geométricas que se entrelazaban. Un pequeño refugio de grafito sobre el papel blanco. El sonido del lápiz rascando la fibra del papel era lo único que competía con el zumbido lejano de la ciudad. Maro sintió una punzada de envidia, apagó su pantalla y el reflejo negro le devolvió su propia imagen cansada. Miró a Silas y luego miró sus propias manos, que se sentían extrañamente vacías. Por un momento el silencio del andén lo abrumó. Era ese tiempo muerto que tanto temía, un espacio donde sus propios pensamientos solían gritar demasiado fuerte si no los callaba con algoritmos. Decidido a probar algo distinto, Maro rebuscó en su mochila. Al fondo, bajo unos cables enredados, encontró una libreta que había comprado hacía meses y un bolígrafo de tinta negra. La abrió por la primera página. Estaba tan blanca que le dio vértigo y se preguntó: ¿qué se supone que debo de hacer con 5 minutos de libertad absoluta? Empezó por lo más sencillo, una lista, no de deberes, sino de cosas que ocupan espacio en su cabeza. Llamar a mamá, arreglar el grifo, leer sobre las estrellas. A medida que las palabras salían de su mano y se posaban en el papel, Maro sintió que el ruido de su mente bajaba de volumen. Era como si estuviera sacando piedras de una mochila demasiado pesada. El caos de repente se convertía en orden. Después de la lista, Maro se atrevió con un pequeño juego que recordaba de su infancia. Dibujó una cuadrícula y empezó a rellenarla con números, un sudoku improvisado que desafiaba su atención. El tiempo, que antes se sentía como una carga pesada, empezó a fluir de una manera distinta. El tiempo, que antes se sentía como una carga pesada, empezó a fluir de una manera distinta. Cada minuto era una elección consciente, no una entrega pasiva a la máquina. Levantó la vista. El mundo parecía haber recuperado sus colores. Notó el patrón de las baldosas, el olor del café de un puesto cercano y el suave murmullo de la gente que llegaba al andén. Se sintió dueño de su propia mirada. El tiempo muerto se había transformado en un jardín secreto, donde su creatividad y su paz mental podían respirar sin el permiso de ninguna aplicación. Cuando el tren finalmente llegó, Maro guardó su libreta con cuidado. Silas se levantó al mismo tiempo, y ambos intercambiaron una breve mirada de reconocimiento, un código silencioso entre quienes han recuperado su soberanía. Al subir al vagón, Maro no buscó su teléfono. Se sentó junto a la ventana, listo para enfrentar el día, sabiendo que incluso en los huecos de tiempo, él siempre tendrá un lugar donde estar presente. El otro día, esperando el metro, me di cuenta de una cosa, y hoy quería compartir contigo algo que llamo el tiempo muerto. Para mí es ese rato pequeño, 15, 20 minutos, a veces menos,
que no está asignado a nada en concreto. No es un trabajo, no es descanso, no es ocio real, es un tiempo de transición. Y siendo sinceros, hoy en día ese tiempo lo usamos casi siempre igual. Mirar el móvil, revisar notificaciones, scrollear en las redes sociales. En la mayoría de los casos, lo que hacemos es meter basura inservible en la cabeza. Y ese sería el mejor escenario posible. El escenario malo es cuando lo que entra no solo no aporta, sino que te hace daño mental. Entonces estuve pensando, ¿qué hacemos con este tiempo? Porque eliminarlo no es posible, siempre va a existir. Y la conclusión a la que he llegado es que este tiempo bien usado puede ser muy útil. En ocasiones lo uso para revisar los sitios donde se me acumulan las cosas pendientes, los inputs que llamo, las notas del móvil, los emails, los WhatsApps, todo ese montón de tareas que tenemos en la cabeza. En estos repositorios improvisados lo que hay que hacer, o lo que a mí me gusta hacer, es hacer listas y ordenarlas por importancia, cada cosa. Y llegado a este punto, sobre todo darle a cada cosa o a cada ítem una hora y una fecha en la agenda. Así logramos sacarlo de la cabeza y ponerlo en un sitio concreto. Otra opción que estoy valorando mucho es hacer cosas offline, simplemente por hacerlas. También tenemos que tener un tiempo de esparcimiento. Escuchar música, pero descargada, sin algoritmo. Hacer un sudoku, un pequeño pasatiempo en papel. Dibujar algo sencillo. Jugar con una consola portátil de estas retro que no te bombardean con estímulos y que ahora son muy económicas. O como yo hago últimamente, sacar un papel, aunque sea doblado, y escribir historias, ideas, guiones, dudas, lo que se me ocurra. Me parece muy interesante convertir un tiempo que es perdido en una oportunidad. Hasta la próxima.